¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, el subcomandante Marcos es un personaje que marca un antes y un después en muchos sentidos en la historia de nuestro país, particularmente lo que tiene que ver con la lucha indígena, su irrupción en 1994 junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vino a poner sobre la mesa un tema que mucha gente históricamente le gustaba voltear para otro lado. Hay un libro que se titula Conversación en la montaña, a 30 años precisamente del levantamiento zapatista de la maestra Marta Durán de Huerta, que vamos a platicar precisamente en este momento. Marta, te saludo con muchísimo gusto, un verdadero honor recibirte en nuestra comunidad. ¿Cómo estás? El honor es mío, sobre todo el gustazo. Gracias, igualmente. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, a 30 años ya precisamente de este levantamiento zapatista, de que escribiste en muchos sentidos una radiografía de lo que pasaba precisamente con el personaje de Marcos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sientes tú que ha cambiado? ¿Qué se ha actualizado? ¿Qué ha pasado en estas 3 décadas que nos impulsa a leer esta nueva conversación en la montaña? Bueno, la verdad es que este libro nunca fue planeado, fue una casualidad el que un grupo de compañeros y yo hayamos encontrado al sub a mitad de la selva o que él nos haya encontrado, mejor dicho. Habíamos llevado comida y medicinas a comunidades aisladas que después del levantamiento fueron bombardeadas y estaban cercadas por el ejército. Todavía estaba bien calientito el asunto, porque te estoy hablando de principios del 94. Y platicamos, nos encontró, eran las, yo calculo, 8 9 de la noche, y nos pusimos a hablar, 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 éramos un grupito como de 7, y de pronto se me ocurrió, yo soy periodista desde siempre, y le dije: "Oye, ¿me dejas grabar?". Sí, saqué la grabadora y grabé la conversación. Borré a Serrat, borré a los Beatles, borré a Silvio Rodríguez, así, y suerte que llevaba esos cassettes. Y esa fue una conversación realmente importante porque marcó, el sub nos dejó claro, el entonces subcomandante Marcos, ahora capitán Galeano, perdón, capitán Marcos, nos explicó qué hay detrás qué hay detrás del pasamontañas, qué es el tejido del pasamontañas, que son las comunidades indígenas a quien nadie les hace caso. Y para bien o para mal, se vio a Marcos como el caudillo, como el titiritero, como se le dijo, que estaba manipulando a los pobres inditos, tontitos. No, nada que ver, nada que ver. Las comunidades se organizaron 10 años antes del levantamiento zapatista, o sea, el movimiento lleva 40 años para defenderse. Luego decidieron hacer la toma de 5 cabeceras municipales para llamar la atención. Hubo intercambio de balazos durante 12 días, pero a partir del 12 de enero del 94, hay una tregua después de manifestaciones enormes para exigirle a los dos bandos. ¿Qué ha pasado en esos 30 años? Bueno, lo que ha sucedido fuera de la selva, nosotros los citadinos lo conocemos. Alternancias, temblores, asesinatos, nuevos inventos tecnológicos, etcétera. Lo que pasó dentro de la selva con las comunidades zapatistas, en pocas palabras, es que terminaron de consolidar sus instituciones, por ejemplo, la impartición de justicia, que está tan amañada y tan corrupta en nuestro dolido México. Entre ellos lograron un sistema de conciliación y de solución de problemas en la que no hay dinero de por medio. O sea, eso
de la impartición de justicia es impresionante con ellos, porque no solamente van con casos graves de asesinato, por ejemplo, que es lo menos en las comunidades zapatistas, sino problemas entre una suegra metiche y una nuera lastimada y cosas muy sencillas, pero que allá tienen, para la gente es un mundo y tienen efectos muy grandes. En, en la zona zapatista no había escuelas, nunca hubo. Entonces ellos mismos organizaron sus escuelas. Y cuando digo escuela, no pienses en una primaria o en una secundaria como las que hay en la Ciudad de México. A veces la escuela es un pizarrón a la sombra de un árbol. Y el que sabe leer le enseña a los que no saben leer. Pero el mayor cambio que se puede presumir de los zapatistas es en relación a las mujeres, porque ya desde antes del levantamiento del 94, ellos redactaron la Ley Revolucionaria de Mujeres, que fue un salto de años luz, en el que, por ejemplo, las mujeres ya no eran obligadas a casarse y a ser mamás, ya no eran vendidas, cambiadas por alguna vaca o por lo que tú quieras, sino que dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellas pueden decidir muchas cosas, el respeto, la prohibición y el castigo a quien las maltrate. Y eso fue muy atractivo para muchas muchachitas que se unieron al Ejército Zapatista para huir de un matrimonio forzado, un matrimonio arreglado, para huir de la violencia intrafamiliar, y porque era la oportunidad de hacer muchas cosas que era un campo exclusivo de los hombres, como manejar un arma, como manejar camiones. Y la gran sorpresa del mundo, para propios y ajenos, es que muchas de esas muchachas que se unieron al ejército zapatista eran estrategas militar natas. Ellas no sabían que eran grandes estrategas y los demás tampoco, hasta que vino el levantamiento del 94 y la toma de San Cristóbal fue dirigida por una mujer y el rescate de los heridos en el mercado de Ocosingo fue dirigido por una mujer. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué ha cambiado? Esta ley revolucionaria en mujeres, que era solo para el ejército, ya se hizo válida para todas las comunidades simpatizantes del EZLN y hay una gran dignidad, hay un gran respeto a las personas. Cambió la visión de víctima a la de yo soy protagonista de mi historia, yo me estoy rebelando contra injusticias milenarias, o por lo menos desde la conquista. Soy el creador de mi destino. Y entonces en las mujeres es donde se ve más. En los niños, tú puedes distinguir una comunidad zapatista de una no zapatista, cuando en la comunidad zapatista los niños están en la escuela y en las otras comunidades están trabajando. Eh, Son cambios muy sutiles que a veces son imperceptibles para el ojo citadino, para el que va de visita, pero si platicas con ellos, si los escuchas, si te cuentan sus historias, ves que han logrado muchísimo. La manera en que se autogobiernan, que es a través de asambleas con representantes de pueblos que van a asambleas mayores y debe haber un consenso
Y aquí lo interesante es que se parece mucho a la Unión Europea, porque el territorio zapatista abarca una gran cantidad de hectáreas, de pueblos y de grupos lingüísticos. Entonces, para tomar una decisión, lo tienen que traducir a 5 lenguas. Es como los congresos de la Unión Europea, los encuentros de la Unión Europea. Consultas, consultas, consenso, consenso, traducir, que todo el mundo entienda de qué se trata para poder emitir un voto o una decisión. Eso, hasta que no estás allá, pues no te enteras. Entonces todo el mundo pensaba que Marcos era el que redactaba, decía, es el que traduce o era el que traducía no solo los comunicados y las decisiones del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que acaba de desaparecer, por cierto, porque los zapatistas se están organizando de una nueva manera, sino que el SUB era el puente cultural entre el mundo indígena y el mundo occidental. Es el que explicaba y todo. Pero fue muy amargo para el resto de los indígenas que la prensa solo quería hablar con él, que los intelectuales solo querían hablar con él, que el club de admiradoras solo querían ver al SUB y a ellos los menospreciaban. Y fue por eso que desde hace varios años Marcos se retiró. Se retiró de la vida pública, su opinión tiene mucho peso, pero ya no es la figura central del zapatismo. El 30 aniversario, en diciembre pasado, fui y ahí andaba escondido, casi, casi como la muñeca fea, y ni siquiera permitía que nadie se le acercara o le tomara fotos. No hubo declaraciones, no hubo discurso de él. Y entonces el zapatismo queda en manos de totalmente de sus protagonistas, que son las comunidades indígenas que han logrado muchísimas cosas eh, en estos 30 años. Marta, ¿cómo se han adecuado? Ahorita nos planteabas las escuelas, el sistema de justicia, todo ello. Tú que estuviste ahí para cumplir 30 años, ¿cómo les ha impactado la violencia que se vive en Chiapas? ¿Cómo han podido protegerse de la misma? Porque antes hablábamos de que Chiapas era el estado más militarizado de este país, sin presencia oficial del crimen organizado, aun con el crimen organizado todos sabemos que proviene de esa élite empresarial política militar, pero ahora hay crimen organizado ejecutando acciones brutales como las que vemos en Chicomuzuelo y en otras regiones de la entidad. Sí, hace unas horas acaba de haber un tiroteo espantoso hoy en la mañana en los Altos de Chiapas, en Majomut. Ujú. Eh, los zapatistas estuvieron relativamente tranquilos. Bueno, retiro lo dicho, nunca estuvieron tranquilos porque a pesar de que había un alto al fuego y conversaciones, eh, no de paz, pero sí para cambios a la Constitución que reconocieran sus derechos, mientras había las discusiones, se armaron grupos paramilitares que hacían y hacen el trabajo sucio del ejército. Asesinatos muy puntuales de líderes, de personas claves o de inocentes que no tenían nada que ver, como las personas asesinadas en Acteal en el 97, cuando estaban orando y ayunando por la paz. Ha habido muchas provocaciones a las que los zapatistas no cayeron, porque siempre se buscó romper esa tregua, romper el alto al fuego, y entonces sí, que las Fuerzas Armadas arrasaran con ellos, cosa que muy difícil en la selva y por cuestiones de territorio, pero ya se intentó, lo intentó Cedillo en febrero del 95 y no le funcionó. Y ahora lo que pasa es que los zapatistas están bajo un fuego cruzado, igual que la población civil en Chiapas.
y es por la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa tradicionalmente controlaba contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de lo que quieras, de todo lo legal e ilegal. Controlan la economía legal e ilegal del Estado. Y llega el cártel Jalisco Nueva Generación tratando de arrebatarle la plaza, como se dice en narcoñol, rutas, mercados, el gran botín que son los migrantes que ahora te dejan más dinero que el tráfico de estupefacientes. Y en esa guerra, los zapatistas quedaron en medio, igual que la población común y corriente. Y se están utilizando pistas que antes eran para los turistas o para el transporte de café. Se están utilizando esas pistas en la selva para el transporte de cocaína y de otras drogas. La gente está aterrada, hay desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de una zona de guerra porque llegan de un cártel o del otro y se llevan a tu hijo, se llevan a tu hija. Hay reclutamiento forzado, leva. Tienes que pagar para que no te maten. Y llega a un cártel o llega a otro cártel. Todos los comercios, todos los vendedores, aunque sea de jugos en la esquina, tienen que pagar. Pagar por protección, que de protección no tiene nada, la pura extorsión. Y las comunidades zapatistas cerraron, las juntas de buen gobierno cerraron los caracoles y se replegaron a la selva, pero que no se puede replegar, está a merced de estos grupos donde los militares y la Guardia Nacional son testigos nada más. A veces, en algunas zonas, el comandante, el capitán que tiene como órdenes proteger a la población, recibe dinero de alguno de los grupos y no hace nada. Y en algunas comunidades las personas no quieren a los militares porque tienen la impresión o la certeza, no lo sé, de que detrás de los militares está el cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces te obligan a que salgas a vitorear al cártel de Sinaloa cuando desfila o que vitorees al cártel Jalisco Nueva Generación cuando pasa por ahí, porque y si no lo haces, la represión es espantosa. Todos se conocen, saben dónde vives, saben quién eres, y hay una modalidad aún más perversa para sacar dinero, porque el crimen organizado tiene un olfato increíble para localizar fuente de ingresos, que tienen una lista de las familias que tienen algún hijo, algún tío, el papá, el primo en Estados Unidos. Y le dicen al migrante, las remesas me las vas a mandar a mí. Si no me las mandas a mí, mato a tu familia. Las familias no pueden levantar un acta. ¿Ante quién? Las policías están cooptadas. Las policías municipales son el brazo armado del crimen organizado en Chiapas. ¿Con quién te quejas? ¿A quién le dices eso? ¿No? Y si el migrante deja de mandar dinero, te matan. Hay una enorme cantidad de desapariciones forzadas, los desplazamientos por la violencia. Es un horror y una negación criminal por parte del gobernador, por ejemplo. Claro. Querida Marta, retomando este punto de la conversación en la montaña, yo te preguntaría para concluir esta interesante charla, ¿qué te dejó Marcos a ti? O sea, ¿qué te dejó el subcomandante Marcos, ahora capitán Marcos?
Ya nos planteabas 30 años después dónde está involucrado, dónde está en la actualidad, pero ¿qué te dejó y en dónde lo ubicas a él en la historia de nuestro país? A Marcos, las comunidades indígenas, los indígenas le enseñaron muchas cosas que él nos enseñó a los citadinos que íbamos de grupos de solidaridad o como periodistas. Nos enseñó que no debemos aceptar que nadie tome decisiones por nosotros. Nos enseñó a escuchar, aunque no estés de acuerdo con lo que te está diciendo la otra persona, tienes que escucharla atentamente y después, de buen modo, tú tienes que decir, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con una cosa, pero no con otra. El escuchar que suena tan obvio, no lo es algo que tenemos que aprender. Y eso yo creo que fue la mayor enseñanza que me dejó el entonces SUB y el resto de los zapatistas. Sobre todo esto de la dignidad, ¿no? La dignidad y el no esperar a que alguien luche por ti o solucione tus problemas, sino que le tienes que entrar y le tienes que entrar en la vida cotidiana. No nos sugirió que tomáramos el cuchillo de la cocina y nos uniéramos al ejército zapatista. No, 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 no. De lo que puedas cambiar para bien tus circunstancias, lo que esté en tus manos cambiarlo, cámbialo, cámbialo para bien. Mi querida Marta Durán de Huerto, usted la acaba de escuchar, querido amigo, amiga de nuestra comunidad. Échenle un ojo a Conversación en la Montaña. De verdad, un libro que vale muchísimo, pero muchísimo la pena para entender este fenómeno que se gestó precisamente desde hace, como bien dices Marta, desde hace más de 40 años y que vino a evidenciar en 1994 lo que estaba sucediendo y que mucha gente ignoró y que 30 años después sigue marcando el periplo de nuestra historia. Marta, de verdad un placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación. Te admiro mucho. Me encanta tu claridad y que no tengas pelos en la lengua. Gracias. Es un placer escucharte y uno aprende también, aprende mucho.